Bueno, buenos días a todos. Hoy es 17 de febrero del año 2023. Son las 6:35 de la mañana. Vamos a hacer la primera clase de la asignatura de Investigación 8, que tiene como gran tema, se llama reporte de caso. Lo primero, muchachos, pedirles muchas disculpas por el impasse presentado esta semana con la clase. Los que me conocen, no suelo tener ningún tipo de problema, obviamente, con el cumplimiento y soy muy estricto conmigo mismo y con los demás. Pero bueno, ya vamos a comenzar. Esperemos que logren entrar la mayor cantidad de personas y el resto pues les va a tocar ver el video para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Me confirman. Listo. Si la pantalla se va a empezar a compartir, voy a entrar. ¿Están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, profe. Bueno, aquí nuevamente les estoy mostrando la carpeta que ya todos tienen compartida. Recuerde que esa carpeta tiene primero unos documentos base donde ustedes van a encontrar una carta donde están las directrices para reportes de caso. Tenemos el archivo de grupos de investigación, por si tienen alguna duda, ahí quedaron los grupos actualizados. Está la presentación que vamos a abrir ahora, que se llama Investigación 8, reporte de caso. Y tenemos el acceso al video explicativo de esta misma carpeta por si quieren venir a mirar otra vez de qué se trata. Ustedes básicamente van a trabajar con la carpeta que dice documentos legales, microplaneador y notas, donde ustedes van a trabajar, que ya deben haberse vinculado, es en la carpeta grupos, historia clínica y reporte de caso. Ahí hay dos carpetas. La primera se llama Historia Clínica Multidimensional, que es donde ustedes aquí, para el día de, yo creo que para ir mañana, pasado mañana, tengo una carpeta por grupo y aquí mismo en cada carpeta les voy a colocar la plantilla actualizada de historia multidimensional que les voy a mostrar ahora, pero que la voy a actualizar. Y tienen la carpeta de reporte de caso, que esto básicamente lo empiezan a trabajar cuando comience el gran borrador del reporte de caso, que es en el corte 2. Faltaría de pronto una tercera carpeta que la podemos crear, que es la carpeta que la vamos a llamar básicamente tarea de resúmenes de reporte de caso. Ya les voy a explicar. Donde cada uno de ustedes va a crear la carpetica, ahí queda, que es prácticamente lo que van a hacer esta semana. Ahora les voy a explicar de qué se trata. Muy bien, tienen la carpeta de documentos legales y cuáles documentos van a utilizar. Fundamentalmente van a utilizar el primero, es el que es la que se llama formato de presentación de reporte de caso, que ese es el insumo que van a utilizar para construir en el corte 2 su propio reporte de caso. ¿Qué más? Van a tener donde dice consentimiento informado, que es lo que le van a hacer diligenciar al paciente, y van a tener el archivo de autorización de publicación y distribución de beneficios, que es el que debemos diligenciar, eh, mm, donde se ponen todos los datos, sobre todo de las personas que van a estar, de los autores, de la institución donde la vamos a hacer, y aparece un link, formulario, que a partir de este semestre se creó porque básicamente es, una vez yo les autorice con el reporte que van a trabajar, ustedes deben reportar, si es una institución, deben reportar con todos los datos que el formulario le pide, deben hacer el reporte a la Humboldt de lo que se va a trabajar. Ya les voy a explicar cuáles son los casos que van a escoger. Muy bien. Y está
micro y planeador y una carpetica donde yo les voy a empezar a colocar notas. Entonces, básicamente van a tener esa carpeta donde yo les actualizo las notas cada que le ponga una nota a ustedes. Notas de los diferentes cortes. Muy bien. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Este archivo. Listo. ¿Me confirman que están viendo la presentación? ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí la están viendo? Muchachos, aló, aló, Sí, aló. está viendo. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, es que vamos a trabajar entonces en este semestre. Aquí hay unos insumos. El primer insumo se llama eh, la historia clínica multidimensional, que es lo que básicamente van a hacer en el primer corte. Van a trabajar reporte de casos publicados y referencias, que es lo que básicamente van a hacer esta semana en la que estamos. Ya les voy a explicar eso qué es. Van a trabajar Mendeley, que lo van a crear la cuenta, algunos ya la tienen. En Mendeley básicamente van a crear una cuenta por grupo con el nombre del grupo, que se va a llamar Grupo 1, Reporte de Caso 2023-1. En esa cuenta que crean y una carpeta en Mendeley, van a vincular los integrantes del grupo y me van a vincular a mí. Yo ahorita les doy el correo en el chat del grupo WhatsApp, que eso es una tareita también de esta semana, eso es muy sencillo. Y ahí vamos a quedar vinculaditos básicamente para que ustedes conozcan un poquito de lo que es esa gran plataforma que nos sirve mucho para, sobre todo para lo que es referenciación, búsqueda sistemática, eh, empezar a hacer bases de datos con nuestros propios archivos, bueno, muchas cosas. Y el otro insumo es el reporte de caso, que es lo que vamos a trabajar en el corte 2 y en el corte 3. Eso es como lo que básicamente vamos a hacer. ¿Qué van a hacer la primera semana? Pues prácticamente la primera semana es esta. Conforman grupos, ¿listo? Van a conformar grupos, ya lo hicieron, no hay que hacer algo adicional ahí. Van a crear la cuenta Mendeley. Cada cuenta, como les digo, la comparten con el docente y vinculan todos los integrantes del grupo. Muy bien. ¿Cuál es la idea? En la literatura, en las bases de datos, ustedes van a buscar cada integrante un reporte de caso, cualquiera sea, cualquiera sea. Si de pronto ya tienen el tema, la historia clínica ya escogida, pues qué bueno que hagan el reporte de caso del tema de la historia clínica. Si no, buscan cualquier reporte de caso. Entonces cada uno va, cada integrante del grupo va, lo busca y va a hacer un resumen de ese reporte de caso. El grupo lo que hace es, hace un documentico y en esa carpeta que les crea ya, que se llama la tarea del reporte de caso, cada grupo va subiendo ahí su tarea. La tarea sencilla es un archivo con el número de reportes de resúmenes en una misma hoja, resúmenes de los reportes de caso que cada uno buscó. Básicamente, eso es lo que vamos a hacer hasta esta semana. ¿Listo? Entonces, crearon los grupos, crearon la cuenta en mendeley.com, vincularon los integrantes de cada grupo, crean una carpeta de ahí. A esa carpeta vinculan los integrantes de cada grupo y vinculan al docente. Eso es todo. Y buscan, puede ser a través de Mendeley o a través de la literatura. Lo ideal es Mendeley porque los reportes que busquen los van a almacenar ahí también. Y de cada reporte de caso que vincularon a la cuenta Mendeley, a esa carpetica, van a hacer un solo archivo en Word
con los resúmenes de cada uno de los reportes que buscaron. Eso es lo que tienen que hacer prácticamente al final de esta semana. ¿Listo? ¿Estamos claros o no? Ya que eso sería al final de cuando se termine la segunda semana. Eso es todo lo que hay que hacer. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a partir de la tercera semana? Sería en este caso. Muchachos, van a ir o van a buscar. Si ya lo tienen, qué bueno. Van a buscar un caso clínico que les sirva para el reporte de caso. ¿De dónde salen de dónde salen los casos clínicos? Salen de las instituciones donde ustedes rotan o han rotado. Salen de a la consulta externa que pudieron estar, pueden estar algunos rotando en alguna parte de la consulta externa. Ojo, puede salir de un caso de alguien, de un familiar. Eso es válido también. O en un momento determinado, si ustedes tienen una historia clínica previa que tienen todos los datos y conocen el paciente, simplemente como cada grupo lo que tiene que hacer en el chat, el representante del grupo, es hacerme un resumen para yo autorizar que trabajen sobre ese reporte de caso, pues perfectamente válido. Miren, esto que voy a decir me parece muy importante que lo tengan muy claro. Si nosotros vamos a ser estrictos con la escogencia del reporte de caso, yo sé que con los tiempos que tenemos va a ser difícil, porque ustedes saben que un caso clínico para reporte de caso generalmente son casos exóticos, enfermedades raras, enfermedades huérfanas, presentaciones diferentes de enfermedades comunes, un efecto colateral no esperado en un caso especial, pero también yo voy a aceptar que ustedes escojan un tema usual, un caso clínico usual, y le hagan un enfoque diferente para que eso se convierta en un reporte de caso. Como les digo, pues prácticamente la intención de octavo semestre no es publicar. Lo que pasa es que si vemos un caso susceptible de publicarse, pues bienvenido. Pero esa no es la gran intencionalidad. La intención es que ustedes hagan toda la, digamos, la dinámica de trabajar un reporte de caso, desde la historia multidimensional que vamos a trabajar en el primer corte. Muy bien, entonces, a partir de la tercera semana, yo aspiraría a que ustedes la siguiente semana ya me estén en el grupo WhatsApp solicitando el permiso para trabajar un caso clínico X. Como les digo, podría ser el caso clínico de uno de ustedes, de un paciente de la familia, ¿sí? De una institución. Lo importante es que tengamos acceso a toda la información para trabajar la historia, primero la historia multidimensional y luego convertirlo en un reporte de caso. Muy bien. Cuando tengan ese reporte, ese caso autorizado por mí, cuando hayan diligenciado ese formato que le tienen que diligenciar a la universidad, que eso hay que hacerlo una vez escoja el caso, pues sencillamente van a trabajar la historia multidimensional para todo este primer corte. Ahorita yo les voy a mostrar como la estructura de la historia que se las voy a actualizar al final de esta semana. Lo único que tienen que hacer es sigan el formato de la historia que yo les pongo y desarrollen cada una de las partes de esa historia multidimensional. Aspiramos a que hacia la semana, yo creo que sería por ahí la semana quinta, sexta, yo todo el tiempo, la idea es que ustedes me pueden estar preguntando durante cada semana. Si con algún grupo hay alguna duda, yo no tengo problema en que lo haga con el grupo, lo haga con todo el grupo, de hacer, digamos, un encuentro para, para la asesoría. Lo importante es que si van haciendo en la carpeta de Google Drive, van haciendo la evolución, yo pueda estar viendo la evolución y pudiera estar haciendo observaciones. Aspiramos hacia la semana, yo creo que por ahí sexta, séptima máximo, hacemos un encuentro. Ojo, con la historia multidimensional, todos van a montar un video, una video presentación
como si estuvieran haciendo la exposición. Yo puedo tener dos alternativas. Yo lo que normalmente hago es que dependiendo de lo que ustedes hayan hecho, puedo escoger un grupo o puedo escoger todos los grupos y en un encuentro presencial que no dura más de 2 horas, pues pongo a un integrante del grupo al azar a presentar el trabajo que hicieron de la historia multidimensional. Mire, muchachos, yo fui estudiante y lo primero que les pido es que si ustedes ven que alguien no trabaja en el grupo, que alguien no aporta, ustedes deben seguir trabajando y lo que tienen que hacer es reportarlo y no arrastrar a ese muchacho. O sea, porque va a ocurrir que en el momento de presentar, incluso a veces lo que tomo la decisión es, escojo un integrante del grupo y los cito a una aula virtual y lo que hago es preguntarles cosas puntuales del reporte de caso para verificar que efectivamente esa persona trabajó y que el grupo estructuró bien y sabe lo que hizo. Eso es primer corte. El segundo corte empieza hacia la semana octava más o menos y se va hasta la semana 14. ¿Qué van a trabajar, muchachos? Básicamente el caso que tienen, pero con el formato del reporte de caso. Para eso ustedes tuvieron que haber hecho una búsqueda sistemática de la información, donde toda la información y todos los artículos que van consiguiendo para su grupo deben colocarlos en Mendeley y eso le va a servir para nutrir su reporte de caso, ¿cierto? Porque en el reporte de caso ustedes van a tener que hacer todo lo que es el tema o los temas en mención, explicar mucho de la fisiopatología, los diagnósticos diferenciales. Entonces, a ustedes les va a servir mucho hacer una búsqueda de revisiones sistemáticas, reportes de casos similares, para que nutran la discusión de lo que hicieron en la historia multidimensional. Y ojo, y lo que les va a servir para la parte que tiene que ver con introducción y discusión de su reporte de caso. Entonces, ustedes básicamente para el corte 2 van a trabajar con el formato de presentación de reporte de caso. Van a desarrollar todos los ítems que ese reporte dice. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es vaciar la información ahí. Y más o menos a la semana 14, yo casi siempre les doy, el corte se hace más o menos en la semana 15. Ustedes de ese reporte de caso que ha sido de pronto corregido, sugerido, con observaciones por mí, van a hacer una videopresentación, lo mismo que hicieron para la historia clínica multidimensional, pero en este caso para presentar el reporte de caso. En todos los videos, todos tienen que aparecer el video de cada uno de los integrantes del grupo, o sea, no puede ser hecho por 2 o 3 personas y no por todo el grupo. Hacemos lo mismo. El resultado final es el gran borrador del reporte de caso con una videopresentación del reporte de caso. Entre otras cosas, todos sus videitos se suben a el canal y la lista de reproducción que yo les tengo para ese reporte de caso. O sea, eso va a estar sometido al escrutinio público. O sea, eso lo va a ver mucha gente. El canal mío ya tiene mucho seguidor. Muy bien. ¿Qué van a hacer? Semana 15 hasta la semana 19. Pues básicamente, yo les he puesto acá que es la gestión de publicación, pero esto lo hemos modificado porque más que una gestión de publicación, si el caso lo amerita, bien, pero no les vamos a exigir eso. Lo que yo pretendo para el tercer corte es que ustedes pulan su reporte de caso y lo conviertan en un póster. Y ese póster se va a hacer en videopresentación. Y ojo, aspiramos a que ustedes lo presenten al final, hacia la semana 20, en una presentación en el auditorio de Humboldt Salud. Ojalá podamos llevar a cabo eso. Básicamente, eso es, muchachos, lo que vamos a hacer en estas semanas. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Doctor, ¿y lo de ¿Alguna esta semana pregunta? cuándo tendríamos plazo para enviárselo?
¿Cómo dices? Lo de esta semana, ¿hasta cuándo tendríamos plazo? Pongámosle hasta el día domingo. Es una tarea muy sencilla, o sea, es una tarea que se hace, como dice, en muy pocos minutos porque crean la cuenta de Mendeley por cada uno de los grupos. La cuenta de Mendeley, o sea que todos tienen que tener cuenta de Mendeley, pero la que van a vincular es una sola, que es el representante del grupo. Crean la carpeta y vinculan los integrantes del grupo a cada carpeta con el correo QE y vinculan al profesor. Y en esa carpeta van a traerse los reportes que buscaron cada uno de la literatura, cada uno tiene uno, puede ser cualquier reporte, y luego simplemente cada un integrante hace un resumencito y en un documento Word van y lo colocan en la carpeta Google Drive. Es una cosa muy sencilla. Eso es todo lo que tienen que hacer esta semana. O sea, al final del domingo, digamos, ya tiene que estar hecho eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchachos, ¿no hay más preguntas? Muy bien. Vamos a tener 3 cortes. El primer corte va por ahí hasta la semana. Yo les he dicho que yo les doy por hasta la semana 8. El segundo corte va hasta la semana 15 y el tercer corte la semana 20. El primer corte vale el 30, el segundo el 30 y el tercero el 40. Voy a básicamente a decirles de dónde sale la nota. Para el corte 1, las notas previas las da la tarea de esta semana, eso es la tarea de esta semana, y los avances de la historia clínica multidimensional, y la parte final es la presentación en video presentación del reporte de la historia multidimensional y la sustentación de la historia clínica multidimensional. Digamos que ahí está el 30%. La mitad en notas previas y la mitad en la presentación. El producto final, que es la historia clínica multidimensional. Corte 2, ¿de qué sale? Básicamente de los avances en el reporte de caso durante la semana y de la presentación final en videopresentación del reporte de caso, del gran borrador y de la sustentación del mismo. Sencillo. ¿Listo? Y el 40% final es muy sencillo. Ustedes corrigieron el reporte de caso del corte 2 y el gran producto es un póster y el póster se convierte en un video y ustedes van a una sustentación. Eso es todo lo que van a hacer. ¿Listo? Eso está desglosado acá, pero yo pues se los pongo ahí donde dice nota. ¿Alguna pregunta de la forma de evaluar, muchachos? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Bueno, vamos a presentar acá un poquito de lo que tiene que ver con el tema fundamental, que es publicar reportes de caso, publicar casos clínicos. La referencia sacada de este autor, que es el doctor Diego Rosselli, y de la revista Acta Médica Colombiana del 2018, que el tema se llamaba así. Yo se lo tengo porque si ustedes quieren buscar un autor que publique y publique todos los días, ahí tienen al doctor Diego Rosselli. Y que hable sobre el tema y que conozca sobre el tema de publicación en Colombia. Yo creo que es de los autores y sobre todo de los clínicos que más publica en Colombia. Muy bien. La función de un caso clínico, la función de un reporte de caso. Entonces, partiendo de las premisas, digámoslo así, que lo que son metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura hecha juiciosamente, encabezan siempre la lista los niveles de evidencia más altos. Acuerden que los metaanálisis es digamos, la cúspide de los estudios clínicos
de investigación que mejor nivel de evidencia nos pueden aportar, porque los metaanálisis son estudios de estudios clínicos o de estudios. Y si van a mirar, el reporte de caso ocupa el lugar más bajo, apenas por encima de niveles de evidencia según la clasificación 3 o C de lo que son la opinión de los expertos. Cada año se están publicando más de, sobre todo, si ustedes van a mirar PubMed, se publica más de 60.000 casos clínicos. O sea, mire, si ustedes tienen oportunidades de publicar, aquí está la oportunidad. Por eso nosotros tomamos la decisión de que investigación en octavo sea reporte de casos. Y recuerden que es el insumo y el gran insumo, porque ustedes en internado todos tienen que hacer un reporte de caso, que yo también hago ese acompañamiento. Muy bien. Bueno, investigar es buscar respuestas a preguntas preestablecidas, siempre empleando métodos sistemáticos que finalmente concluyen en reporte de caso. ¿Listo? Cuando ese reporte de caso, obviamente, se nutre con buenas búsquedas sistemáticas de la información, aunque el reporte no cumple propiamente ese rigor entre comillas, de esas búsquedas sistemáticas de la información. Entonces, el reporte tiene aquí otra razón de ser y entonces casi siempre lo que pretende el reporte de caso es evidenciar, publicar pacientes que no se comportan como representaciones habituales, digámoslo así, que no son parte de esas muestras representativas. ¿Y qué puede mostrar el reporte de caso o el caso clínico? Puede mostrar toda la diversidad de la naturaleza humana. Puede mostrar toda la variedad de síntomas y manifestaciones de las numerosas patologías que afectan al individuo. Eso es lo que básicamente uno busca en un reporte de caso. No es lo que interesa, no es la generalizabilidad de esas circunstancias propias del paciente. Casi siempre es lo atípico y lo que prima en muchos casos es como la rareza y la espectacularidad de la presentación del caso. Pero como les digo yo, si nosotros nos vamos a buscar esto, va a ser complicado. Y por eso eh, para este investigación 8 y para trabajar la historia multidimensional y el reporte de caso, yo no soy tan estricto en que eso sea así. ¿Sí o no? Y por ejemplo, ustedes ahí lo que tienen que buscar es cuál es el quid de esa historia que ustedes van a trabajar y que se puede convertir en un reporte de caso. Como les decía ahora, podría ser el enfoque multidimensional que le van a hacer al caso. Y entonces casi siempre cuando ya se va a publicar en rigor un reporte de caso, uno lo que busca es el caso interesante, aquel que genera controversia, que lleva dilemas en los servicios de los hospitales y donde hay un gran debate sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento. Como le decía ahora, presentaciones atípicas de enfermedades comunes, errores que se cometen de pronto en el diagnóstico, en el manejo. Eso, o sea, esas situaciones son las que uno debe aprovechar para convertir su caso en un reporte de caso. Y ojalá ese caso debe hacer algún aporte novedoso al conocimiento de la enfermedad. Mire, la mejor manera de saber, muchachos, qué escoger para su reporte es lo que van a hacer con esa búsqueda para sus reportes de la tarea de esta semana. Entonces, váyanse a casos que hayan publicado en revistas indexadas. Y eso le da a usted
digámoslo así, la idea de qué es lo que usted debe buscar. Y ahí ya le ir dando la idea de cómo es que usted publica un reporte de caso. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Quizás el principal problema ético que enfrenta la publicación de reporte es la confidencialidad, como todos los mm, publicaciones que nosotros hacemos de los pacientes, pero para eso está el consentimiento informado por escrito y aquí se convierte en una condición especial. ¿Listo? Deben evitarse fotografías de los pacientes y si se va a hacer, pues muchachos, hay que de cierta manera pues pedirle el consentimiento y taparle la identidad del paciente. Ojo con lo que hacen muchos que me pone a convulsionar a mí. Están colocando en las historias clínicas los nombres de los pacientes. Y eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer. O el número de historia clínica en las imágenes, donde la confidencialidad se pierde. Acuérdense que ustedes van a publicar todo. La historia clínica multidimensional como producto final al final de la segunda semana, perdón, del primer corte, va a publicarse en un video. El reporte de caso en un video se va a publicar. Y el póster se va a publicar. Esos son los 3 cortes. Entonces, ojo que eso sale en un canal y donde eso tenga problemas, pues vamos a tener problemas serios ustedes y nosotros y yo. Bueno, ¿de dónde lo va a sacar? Ustedes ya saben, ahí tienen PubMed, que es la base de datos más grande del mundo, diría yo, pero también lo pueden sacar de cualquier revista que quieran sacarlo o hacer la búsqueda sistemática de la información para eso. Aquí tienen unos ejemplos de las revistas en las que ustedes pueden buscar y pueden publicar. Revista Colombiana de Cardiología y Atreia, Revista Colombiana de Gastroenterología, Infectio, Revista Colombiana de Anestesiología, Urología, Revista Colombiana de Urología, Revista de Obstetricia, casi todas las especialidades tienen revista y muchas de ellas ya están indexadas. Bueno, muchachos, voy a mostrarles la estructura, esta es la parte final ya de este encuentro, de lo que es prácticamente el protocolo CAIR, que es el protocolo estándar para publicar reportes de caso. Este es el protocolo CAIR. O sea, si ustedes van a buscar cuál es la estructura de un protocolo CAIR, básicamente es la misma estructura que está utilizando, que fue creada por el doctor Telles, que es la que ya les voy a mostrar esta, para trabajar en el segundo corte y que ustedes tienen el formato. ¿Listo? Pues aquí básicamente el doctor les da unas recomendaciones generales, pero aquí es donde empieza ya, ustedes ya empiezan a vaciar la información para el segundo corte. ¿Qué tiene el protocolo? Ustedes simplemente deben ir reemplazando en donde va pidiendo y seguir tal y cual está la estructura. No se tienen que inventar otra cosa. El título, por ejemplo, falla cardíaca, eh, falla cardíaca, una presentación anormal o atípica, reporte de caso, así se llama. Falla cardíaca en adulto mayor, fibrilación atrial, ejemplo, reporte de caso, ese es el nombre. Autores, los autores son ustedes. ¿Cuándo voy yo? Cuando ustedes consideran que mi participación, si es que lo vamos a publicar, ha sido fundamental o, ojo, cuando yo entrego reportes de casos míos de pacientes, yo voy de autor. O en lo posible, si son pacientes de las instituciones, deben vincular el especialista. Y va como autor si el especialista acepta y decide acompañarlos en ese proceso. El autor de correspondencia es la persona de su grupo que va a ser representante. Las palabras clave, ustedes ya saben, se utilizan 2 o 5 de las palabras claves de su reporte de caso. ¿Sí? Por ejemplo, falla cardíaca, fibrilación atrial, presentación, no sé, o sea, las palabras claves que van a utilizar que casi que definen su reporte de caso. Lista de siglas si tienen abreviaturas.
Y aquí está. Todo reporte de caso tiene que tener un abstract, un resumen, puede ser en español y en inglés. Debe tener una introducción, aquí está. Es una búsqueda sistemática de la información, referenciada con normas Vancouver, pero es una cosa, una descripción corta y referenciada, no es una cosa larga. Y luego viene descripción del caso. ¿Qué tiene la descripción del caso? Información del paciente, donde está básicamente la edad, el sexo, el grupo étnico, la profesión, los antecedentes médicos familiares y las variables epidemiológicas. Tiene hallazgos clínicos, usted lo único que tienen que ir haciendo es cogiendo el título y colocando lo que va en cada uno de los ítems. Hallazgos clínicos es la enfermedad actual y el examen físico. Evaluaciones diagnósticas, ¿qué paraclínicos y métodos diagnósticos tiene el paciente? ¿Sí? Eso es evaluación diagnóstica. Calendario es como una línea de tiempo. Lo pueden convertir en una imagen con las fechas de cada una de las presentaciones de lo que el paciente mostró. Intervención terapéutica, qué tratamientos ha recibido, qué medicamentos, todo eso. Seguimiento y resultado, cómo ha sido la evolución. Perspectiva del paciente, lo que el paciente comunica en su experiencia con la enfermedad. Discusión, quizás uno de los ítems más importantes del reporte de caso, que básicamente es una contrastación de su caso con la literatura. Y sigan lo que ahí dice, mire, se debe enfocar los principales resultados y lecciones del caso, contrastándolo con la literatura científica. Principales lecciones que se pueden aprender del caso. Se puede dar una descripción técnica de la opinión de ustedes referente a algunas cosas que mostró el caso, algunos síntomas, algunos signos. Después sigue conflicto de intereses si los hay. Aprobación de comité de bioética en general, pues eso lo pedimos si el caso es susceptible de ser publicado. Den los agradecimientos, ¿a quién? Se agradece a tal persona por haber contribuido significativamente, se agradece al doctor Duque por ta. Muy bien, bibliografía, las normas, hecha con normas Vancouver, imágenes, tablas, todo lo que son imágenes se traen para acá, no se colocan en la historia clínica. ¿Listo, muchachos? Eso es todo lo que tenemos que hacer, digamos, la parte fundamental de esto. Muy bien, le tenemos uso compartido. ¿Listo? Son las 7:15. Yo les prometí que íbamos hasta las 7. Son las 7:13. Les prometí que íbamos hasta las 7:15. Preguntas, muchachos. Recuerden que tienen el grupo WhatsApp. Yo cada semana les estoy recordando en qué tienen que ir. Muchachos, les pido el favor que cada que yo les hable en el grupo, el representante del grupo diga grupo 1 o grupo 2, leído, comprendido y aceptado. Listo. Con eso sé que todo mundo, todos los grupos están sintonizados y todos los grupos me tienen que reportar ahí. Mire, cumplan, muchachos. Cumplan con lo que se les pide y no vamos a tener problema. Esto no va a ser una gran supercarga para ustedes. Estoy seguro que si cumplen con eso, si cumplen con los formatos, si siguen las directrices, esto va a ser relativamente sencillo. Podemos estar hablando en el grupo WhatsApp, yo no tengo problema. Todo lo que me van a preguntar, pregúntenme en el grupo. Todo lo que para que el resto se den cuenta de cosas que estamos haciendo. Cuando necesiten que yo les haga un video para que les explique algo, se le hago el video. Si es muy estricto y ustedes tienen que verse conmigo, buscamos la manera de vernos. Lo que pasa es que yo sé que ustedes viven más ocupados que un berraco. O sea, tienen mucha carga en todos los semestres. Y a veces les cuesta, mire, cuadrar una clase es bien complicado. Preguntan, muchachos. Veo que aquí hay poquitos, ¿no? Bien poquitos. 9 personas. Ojalá haya representantes de todos los grupos. Pues yo acepté que esto fuera así porque, como les digo, yo sé que todos tienen cargas, pero yo sé que a las 6:30 hubieran podido entrar todos. Después les compartimos ahora mismo o más tarde o mañana les comparto este video
Pero la idea es que ustedes les vayan también ayudando a explicar. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo.